Gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando al Señor. Estamos considerando un tema muy importante en lo que es la doctrina, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios. Estuvimos hablando sobre la oración y ahora hay un tema que es muy importante porque es el tema o es una enseñanza y una doctrina para que nosotros entendamos lo que significa la tentación. La tentación es una circunstancia exterior o es una condición. También puede ser un sentimiento o una pasión que nos induce a hacer lo malo, que induce al creyente a hacer lo malo. Nadie, ningún ser humano nunca ha escapado a la experiencia de ser tentado. O sea, todos nosotros siempre hemos sido tentados, somos tentados y seguiremos siendo tentados. Y eso nos enseña que ser tentado en sí no es un pecado. Todos vamos a ser tentados, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, también fue tentado. Así que eso no es un pecado. Se vuelve pecado cuando nosotros cedemos a la tentación. Nosotros como creyentes no podemos ceder a la tentación. Y como vimos, esto es una condición, es una pasión, es una atracción para que nosotros hagamos cosas a través de las cuales vamos a desagradar a Dios. Eso es en realidad lo que nosotros entendemos y conocemos como la tentación. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? O sea, ¿cómo es que se produce? La tentación tiene fuentes. La primera fuente es lo que nosotros leemos acá en el capítulo 12 del Apocalipsis, que dice que fue lanzado fuera el dragón. Claro, el Apocalipsis está en el futuro. Esto está hablando de una visión que el apóstol Juan ve hacia el futuro. Pero aquí hay verdades y esas verdades son las que nosotros vamos a aplicar, entender. Dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, luego de una batalla en el cielo. Dice que es el diablo y Satanás. O sea, se refiere a la serpiente antigua que tiene un nombre y su nombre es diablo y Satanás. Son dos palabras, una que se usaba en el hebreo y otra que se usaba en el griego. Es el mismo personaje. El acusador se le llama el hombre de pecado o el ser que induce al pecado, se le llama la serpiente antigua. Entonces todos esos títulos se aplican a este ser que el Señor lo reprenda, que se llama diablo o Satanás. Pero lo que dice aquí la Biblia en el capítulo 12 verso 9, la verdad, la aplicación de esto es el cual engaña al mundo entero. O sea, si nosotros lo aplicamos a lo que nos enseña la palabra de Dios, engañar es seducir, tentar, arrastrar a la gente hacia cosas malas, pecaminosas, que desagradan a Dios. Esa es la primera fuente de la tentación. Esa es la tentación que nosotros vemos que se dio en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, que es la primera pareja humana, la Biblia nos enseña que ellos estuvieron ahí, que fueron creados por Dios y que pecaron porque este ser llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, engañó a Eva y luego engañó a Adán. Y entonces ellos reciben la tentación desde afuera. Hasta ese momento la tentación no venía de adentro. La concupiscencia no había sido desarrollada en Adán y Eva. Ellos estaban limpios, eran dos personas cuya mente estaba totalmente sana, limpia, pero ellos pecaron, hermano, porque Dios les había dado una orden y les dijo que de todo árbol del huerto del Edén, que era un paraíso, ellos podían comer, podían disfrutar, pero les puso y les dijo, de este árbol, habiendo miles de árboles, ustedes de este no pueden comer, porque el día que ustedes coman de este árbol, los ojos serán abiertos y seréis como Dios, bendito sea el Señor.
Dios no les está diciendo que iban a ser como un Dios, sino en el sentido de que Dios tiene la capacidad de ver y entender lo que sucede en el mundo, el bien y el mal. Dios creó al hombre para que no experimentara el pecado, o sea, para que no viviera en el pecado. El hombre podía conocer el pecado, podía ver que la gente hace lo malo, pero él no debía involucrarse. Pero cuando ellos pecan, desobedecen a Dios, ahí les viene la maldición por causa del pecado. Esa fue la primera fuente de la tentación, la primera vez que el hombre, el ser humano, experimenta esa experiencia que fue nefasta, que fue terrible y que trajo consecuencias terribles a la humanidad. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es la de la maldad humana. O sea, ¿cómo nosotros somos arrastrados al pecado? En primer lugar, por la obra de Satanás, el engaño del diablo. Y lo vemos aquí en el libro del Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 1, que ya sabemos la historia. Pero quiero que vayamos al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que también habla de esta fuente en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo número 4, bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque acuérdense que estamos nosotros estudiando y viendo la doctrina, y la doctrina se basa en textos bíblicos. La doctrina no se basa en afirmaciones de un pastor, en conceptos, en ideas, sino en la palabra de Dios. Porque yo puedo decirle cosas muy bonitas y usted puede escuchar de personas que le hablan cosas muy bonitas, pero nuestra fe no puede estar cimentada en ideas del hombre, sino en la palabra de Dios. Eso es lo que le da solidez, consistencia, porque Dios respalda su palabra. Dios no va a respaldar, bendito sea el Señor, afirmaciones suyas o mías. Dios respalda la palabra de Él, porque Dios nunca se equivoca. Usted y yo no podemos equivocar, pero Dios no se equivoca, hermano. Mire, en la Biblia habla, por ejemplo, de Samuel, y es interesante ver que en el caso de Samuel, que fue un hombre de Dios, que fue sacerdote, fue profeta también, y al mismo tiempo fue gobernador. Dice la Biblia que Samuel, durante todo su ministerio, nunca una palabra de su boca cayó a tierra. En el sentido de que todas las veces que Samuel habló de parte de Dios, Dios siempre lo respaldó. ¿Por qué? Porque Samuel hablaba el mensaje de Dios. Y como ese mensaje venía de Dios, siempre tenía respaldo de Dios. Pero si él tuviera un mensaje de él, con sus ideas de él, con su concepto de él, Dios no siempre lo va a respaldar. Bendito sea el Señor. Esa es la gran diferencia entre que nosotros podamos enseñar nuestro concepto, nuestras ideas, o podamos decir lo que Dios dice. Cuando usted dice lo que Dios dice, usted nunca va a fallar. Yo podría enseñar muchas cosas. El pastor Soto, me acuerdo, en la convención del año pasado, habló en el retiro de pastores que tuvimos aquí en Lima, cuando nos hablaba al cuerpo ministerial en el mes de abril. Él nos decía, por ejemplo, del sello que le podían poner los pastores en su ministerio. O sea, que hay pastores que están trabajando, predicando en diferentes lugares y ponen sellos personales, o sea, conceptos de él, formas de él, y lo enseñan como que Dios lo está aplicando. Y eso es poner sellos humanos. Y eso no va a durar, hermano. Eso no va a permanecer. Pero si nosotros somos bíblicos y nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, Dios siempre va a respaldar el ministerio. Alabado sea el Señor. Cuando digo sellos, conceptos, ideas, formas, hay pastores que tienen sus formas y son formas de ellos y dicen, no, eso tiene que ser así. Entonces es ponerle un sello personal, cuando la Biblia no dice eso, hermano, ¿no? Bendito sea el Señor. O sea, en otras palabras, el pastor como hombre de Dios nos enseñaba que mientras menos sellos personales pongamos, va a ser mejor nuestro ministerio. No conceptos propios, personales de uno, sino lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor.
El mismo apóstol Pablo, cuando habla, por ejemplo, de el matrimonio, cuando habla de los jovencitos, de las jovencitas, él dice: quisiera que todos sean como yo, dice, porque Pablo fue un hombre que llegó a ser, él era eunuco por el reino de los cielos. O sea, no es que fue castrado, sino que el apóstol Pablo tenía un don, y un don de continencia. O sea, el apóstol Pablo tenía eso que Dios le había dado, que él, gloria a Dios, no sentía el deseo sexual, no sentía casarse. Eso es algo como que un regalo de Dios para él, ¿entiende? No es que sus padres hicieron un voto y lo obligaron, sino que él entendía que Dios lo hizo así porque Dios quería que el apóstol Pablo pues viajara por diferentes lugares. Y usted ve en la Biblia que Pablo realizó 4 viajes, 3 de ellos eran misioneros, y el cuarto viaje fue el viaje que lo llevaron para ejecutarlo allá en Roma. Por eso, gloria a Dios, vamos a ver que el apóstol Pablo, en su ministerio, hablando en una de sus cartas, él dice: yo quisiera que todos sean como yo, ¿no? Pero dice, pero eso es un don de Dios. Entonces, si él hubiera dicho: no, como yo soy así, todos tienen que ser así, estaría aplicando un sello de él y estaría afectando a la iglesia. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia y le habla a los cristianos y le dice que algunos querían que sus hijas se casen, y dice: pero quédese sin casar. Dice: si quiere quedarse sin casar, quédese sin casar. Mejor sería eso, Pablo dice, como una experiencia de él, por la experiencia que él tenía. Pero Pablo dice: pero eso lo digo yo, no lo dice el Señor. Y eso es bueno. Pablo fue honesto, porque si Pablo no hubiera puesto eso, la gente diría: no, pero es que está en la Biblia. La Biblia dice que tiene que ser así, que todos tienen que ser eunucos. Y eso sería catastrófico. La iglesia no crecería, la iglesia no avanzaría. Bendito sea el Señor. Y hay 2 formas como la iglesia crece: una es ganando alma y otra biológicamente también. Bendito sea el Señor. Porque eso es lo que le está pasando ahora a Europa. Europa, sus raíces son cristianas, pero tiene una cantidad de inmigrantes que ellos tienen en promedio 4 o 5 hijos por matrimonio. Pero sin embargo, los europeos tienen un hijo por matrimonio. Y eso ha obligado a que la población europea nativa está decreciendo y los inmigrantes están creciendo. Bendito sea el Señor. Entonces, el apóstol Pablo es sincero y dice: lo digo yo, no el Señor. Ahora, aplicándolo acá a la doctrina, nosotros estamos enseñando lo que dice la palabra, porque algunos dirían: tiene el sello el movimiento, porque hay algunas doctrinas que usted la va a encontrar solo en el movimiento, o sea, especialmente la doctrina de la vestimenta, la doctrina de la santidad externa, ¿no? Que lo vinculamos con la vestimenta. Entonces algunos dicen: no, pero eso lo enseña el movimiento. Pero no es que lo enseñe el movimiento. Nosotros creemos que eso está en la palabra de Dios. Interpretando la palabra de Dios, entendemos que el atavío de la mujer cristiana no debe ser el externo, sino el interno, ¿no? El adorno. Entonces la mujer cristiana no debe procurar aretes, adornos, collares, todas esas cosas, porque eso es algo que no es para una mujer cristiana. Hay quienes interpretan a su manera. Bueno, ellos interpretan a su manera, pero nosotros tenemos base bíblica y podemos decir que esto no es una doctrina del movimiento, esto es una doctrina de la palabra de Dios. Si usted dice: sí, es una doctrina del movimiento, usted está diciendo que es una doctrina de hombres, como que eso se le ocurrió al hermano Ortiz, a los fundadores, y que esto es una cosa que nosotros la hemos asumido y que, gloria a Dios, es una particularidad nuestra. Pero nosotros creemos, y siempre yo he creído, hermano, que esto no es una cuestión humana, esto es algo que está en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando ellos pecaron, al momento de pecar, gloria a Dios, entró el pecado, entró la muerte,
y entró la enfermedad. Pero mire, por ejemplo, lo que dice aquí en el libro de Mateo capítulo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Que el Señor lo reprenda. O sea, la primera fuente de tentación, aquí lo verificamos, es el segundo texto, pero primero está Génesis 3:1, Apocalipsis 12:9 y Mateo capítulo 4, verso 3. Lo vemos a través de la palabra, hermano. Ahora, la segunda fuente de la tentación, que es poderosa y que es terrible, es la de la maldad humana. O sea, los hombres incitan a los otros hombres a hacer lo malo. Hay hombres que incitan a sus amigos a tomar, a fumar, a ir a un prostíbulo, a corromperse, a hacer lo malo. Lo invitan, lo incitan, como sea. Los jóvenes se reúnen y de repente siempre hay alguien ahí y le dice: prueba esto, y esto es heroína, droga, es una pastilla, crack y lo demás, porque primero uno lo ha probado y luego le enseña a los otros jovencitos, y los jovencitos se envuelven en esa práctica, y a veces jovencitos que nunca han tenido nada que ver con eso se involucran y les llega a gustar, se vuelven adictos. Es una obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero la segunda fuente de la tentación es la fuente de la maldad humana. La tercera fuente de la tentación es la propia concupiscencia, y esta es la más peligrosa, es la más sutil y es la más generalizada. Bendito sea el Señor. Porque que nosotros podamos decir que el diablo se nos apareció, que nos incitó a hacer algo. La Biblia dice, porque aparte que yo le mencioné cómo el diablo acá dice que tentó al Señor, que fue llevado el Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos cómo el diablo tentó a Adán y Eva. Vemos cómo el diablo, dice Apocalipsis 12:9, tienta, engaña al mundo entero. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia dice también que Satanás incitó, dice, a David a hacer un censo. O sea, Satanás vino con fuerza y de repente David, el rey David, que era conforme al corazón de Dios, se le mete en la cabeza, hermano, hacer un censo. Censo es contar, como así tenemos en el Perú, cuando es una cantidad de personas que es una cantidad muy grande, se llama hacer un censo. Si nosotros tuviéramos que contar acá, no sería un censo, sería contar nada más. Pero cuando es contar toda una población, se llama un censo. Y la Biblia dice que el diablo, dice, incitó al rey David a hacer un censo. Y de repente David, que estaba tranquilo, quiso hacer un censo y se le metió en el corazón y tenía la gana de hacerlo y comenzó a planificar un censo. Bendito sea el Señor. Ahora, como yo le he enseñado varias veces, hacer un censo no es pecado, hermano. Nunca fue pecado hacer un censo. El problema es que cuando usted quiere hacer algo o yo quiero hacer algo, Dios ve las intenciones de los corazones. Por eso no es lo mismo el juicio de Dios, en ese caso a él, o el juicio cuando, por ejemplo, Moisés tuvo que hacer un censo y lo hizo 2 veces. Bendito sea el Señor. Josué tuvo que hacer un censo que fue ordenado por Dios. Entonces, ¿por qué a Josué le es pecado o no le es pecado? A Moisés no le es pecado y al rey David le es pecado. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia nos da unos datos por la respuesta que le da Joab, que era el general jefe del ejército de Israel, cuando David le propone el censo, y el más indicado pues eran los militares. Ellos tenían que hacer el conteo, y eso dice la palabra de Dios que le pareció mal a Joab. Joab le responde a David y le dice: David, no hagas eso. David, Dios te haga 1000 veces más. ¿Sabe por qué Joab le responde así a David? Porque sabía que David estaba haciendo el censo para apoyarse, para decir: tenemos tanta población
y obviamente dentro de la población iban a contar los militares, iban a hacer conteo de jóvenes, niños y también los militares, y David a partir de ese momento iba a decir, pues por ejemplo tenemos 800,000 en armas, tenemos 700,000 soldados, o sea, en otras palabras, somos poderosos. ¿Y cuál era el problema? Ese no era el problema. El problema era que hasta ese momento el rey David siempre se había apoyado en Dios. Cuando venía un ejército contra el rey David, contra el pueblo de Dios, David no contaba y no sacaba el cálculo cuántos eran ellos y cuántos eran el pueblo de Dios, sino David todo lo ponía en la mano de Dios y consultaba a Dios. Y así siempre le fue bien y Dios siempre le dio la victoria. Pero de repente todo cambió. De repente David ahora ya no quiere consultar a Dios, ya no quiere depender de Dios. David quiere depender de su ejército, y eso es lo que interpreta Joab, y eso es lo que a Dios le desagrada, que David ya no quería poner su confianza en Dios, sino en sus militares, en su fuerza, en su fortaleza. Y eso ocasionó un juicio de Dios. ¿Sabe cuántos murieron por causa de ese gustazo de David, de esa incitación, de ese capricho de David? 74,000 personas. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia dice que ¿quién fue el que lo incitó? Fue el diablo quien lo incitó a David. Y David cedió ante la incitación del diablo. En otras oportunidades no va a ser el diablo, van a ser personas. Me acuerdo cuando la Biblia menciona que dice que Josafat fue a visitar a su amigo Acab. Josafat era rey de Judá, y Acab era rey de Israel. Y están ahí juntos. Acab se alegró de ver a Josafat y le dice: vamos a pelear contra nuestros enemigos, contra otra nación. Eso era hacer una alianza. Eso desagradaba a Dios. Pero él estaba incitando a Josafat a hacer una alianza, a desagradar a Dios. Esa es la maldad humana. Eso es una tentación por medio de personas que están haciendo lo malo y que nos incitan a nosotros a hacer lo malo también. Alabado sea el Señor. La tercera, vamos a Santiago capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Esta parte sí es importante, gloria a Dios, porque la palabra de Dios aquí nos dice, nos describe exactamente cómo es y cómo funciona el ser tentado de nuestra propia concupiscencia. Por eso en el libro de Doctrina entendemos, y hay una descripción, y dice que esto es lo más sutil. Cuando decimos sutil, es que es algo muy engañoso, que es algo que usted lo va a empezar a hacer y esa incitación va a llegar a su vida sin que usted se dé cuenta. O sea, hacer algo con sutileza es hacerlo sin que la persona se dé cuenta. Y cuando la fuente es la propia concupiscencia, el hombre y la mujer nunca se va a dar cuenta. Bendito sea el Señor. O se va a dar cuenta cuando ya es demasiado tarde. Por eso la Biblia dice, gloria a Dios, y lo vemos acá en el capítulo número 1, en el verso número 13, que dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es todo el proceso que se da desde el momento que uno es tentado. Y dice la palabra de Dios algunos principios fundamentales. Cuando uno es tentado, no diga Dios me tentó.
Usted sabe que Dios no tienta a nadie. Jamás Dios va a tentar a nadie, porque el hecho que Dios tiente significa que Dios a ti te pone un tropiezo para caer. Y eso nunca lo va a hacer Dios. Dios nunca te va a poner un hombre en tu camino, una mujer en tu camino para que caigas. Dios nunca te va a poner algo para que robes, porque eso no lo hace Dios. Dios no quiere que salga de nosotros el pecado y lo malo. Eso lo hace el diablo, sí. El diablo quiere que fumes, el diablo quiere que te drogues, que te emborraches. El diablo quisiera vernos corrompidos, pervertidos. Así quisiera vernos Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Dios, ¿cómo quiere vernos? Gozosos, triunfantes, victoriosos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser tentado y ser probado? Hay una gran diferencia. Una cosa es ser tentado y otra cosa es ser probado. A través de la tentación, el diablo nos engaña, y a través de la maldad humana y todo eso sale, si caemos, lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros. Pero cuando uno es probado, sale lo mejor de nosotros. Porque en medio de la prueba sale la obediencia, la sujeción, el amor a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Dios sí nos prueba para ver qué sale de nosotros, como Dios probó a Job. ¿Y qué salió de Job? Fidelidad, amor a Dios. Y Dios lo recompensó. Dios probó a Abraham. Dios probó a muchos hombres y mujeres. Y salió lo mejor de ellos, hermanos. Se vieron actos de valentía, de entrega, de amor a Dios. Estuvieron a punto de ser sacrificados, muertos por causa de la palabra. Salió lo mejor de ellos, fueron probados. Bendito sea el Señor. Pero si hubiera sido una tentación, el diablo quisiera que salga lo peor de nosotros, hermano. Esa es la gran diferencia. Entonces Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Nadie puede tentar a Dios. Ni Dios tampoco tienta a nadie. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué Dios no tienta a nadie? Porque Dios habita en la santidad. El diablo, ¿por qué tienta? Porque la Biblia dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Jesús dice, él es homicida. El diablo es perverso. El diablo hace cosas terribles, malas, inmundas, sucias. El diablo está acostumbrado a eso. Lo que el diablo sabe hacer es lo que quiere que nosotros hagamos. Por eso Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no conoce el pecado. O sea, Dios no practica el pecado. Dios no está envuelto en el pecado. Cuando alguien no está envuelto en el pecado, ¿tú cómo vas a incitar a otro a pecar si tú no estás envuelto en el pecado? Bendito sea el Señor. Mire, un niño, ¿cómo usted va a pensar que un niño de 5 o 6 años sea un homicida, sea un criminal? Su mente no está en eso. Su mente está en cosas buenas, puras, es inocente. Pero ¿quién sí puede incitar a pecar, a hacer lo malo? La gente que ha practicado el pecado, que está envuelto en el pecado, que es corrompida, es la gente que te incita a hacer lo malo. Bendito sea el Señor. Pero las personas que agradan a Dios, personas que se guardan de lo malo, no te pueden incitar porque no conocen eso. No conocen el pecado. ¿Cómo una persona te puede incitar a ti a la brujería si esa persona nunca ha practicado la brujería? ¿Entiende? Gloria a Dios. Ahora, también dice la palabra en el verso 14, entonces, si Dios no tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Esa es la pregunta, a mí me la han hecho miles de veces. Pero la concupiscencia es un estado, es algo que se va desarrollando dentro de nosotros.
Alguno me dirá, pastor, pero yo soy concupiscente. No, nosotros, si estamos en el Espíritu, no somos personas concupiscentes. Pero el virus sí lo tenemos. ¿Por qué tenemos el virus? Porque la palabra de Dios dice, gloria a Dios, que a raíz del pecado de Adán y Eva, nuestro cuerpo tiende naturalmente hacia lo malo. Y eso es lo que vemos aquí. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. En el verso 15, gloria al Señor. ¿Lo tienen? Dice Romanos capítulo 7, verso 15. Miren lo que dice la Biblia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Quién está hablando acá? Pablo, hermano. No está hablando cualquier persona. Dice, lo que aborrezco, eso hago. En verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, a veces puede hacer algo que no quiero, pero lo puedo hacer. Pero no quisiera hacerlo porque sé que no es bueno. Y Pablo dice, con eso estoy diciendo que la ley es buena, porque hay una lucha. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, ¿qué dice? El pecado que mora en mí. Bendito sea el Señor. Eso es lo que yo le digo. Porque nosotros, desde el momento que pecó Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa la tenemos adentro. O sea, es como un virus. Es como que usted tuviera un virus dentro de usted, pero que no está activado. Hay personas que tienen bacterias, tienen virus, la tienen en el organismo. Cuando baja la hemoglobina, ahí se manifiesta. Mire, hay personas que pueden tener un virus en el cerebro, en los pulmones. Pero cuando la hemoglobina baja, ese virus se fortalece y puede hacerle daño. Pero mientras su autodefensa esté bueno, ese virus está controlado. Así es el pecado que mora en nosotros. Es la concupiscencia que está dentro de nosotros, gloria a Dios, pero que porque nosotros estamos buscando a Dios, esa concupiscencia está limitada. Está, gloria a Dios, la tenemos pisada bajo nuestros pies. Pero cuando usted se descuida, eso empieza a activarse, eso empieza a surgir. Y eso es lo que dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve a reiterar lo mismo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gloria a Dios. Como le digo, ahí está el virus. Pero el virus está a través del ayuno, la oración, estar en los cultos, leer la palabra. Ese virus, ¿cómo está? Está controlado. Ese virus está inactivado, pero está ahí, hermano. Bendito sea el Señor. Nosotros somos carne. Por eso, si usted está viendo internet, televisión, está viendo y de repente se le presenta un hombre desnudo, una mujer desnuda, algo que usted sabe que es ilícito, que es sucio, que es inmundo, o que le va a traer a usted un deseo sexual que no debe ser, le va a reavivar el apetito sexual de una manera incorrecta, usted no debe seguir viendo eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Apagar. Yo le digo personalmente, gloria a Dios, y esto lo he dicho muchas veces, cuando yo viajo a diferentes lugares del mundo, estoy en el hotel y estoy solo, yo casi nunca prendo la televisión.
Nunca, yo nunca veo televisión. No es que en mi casa yo veo televisión, veo noticieros, gloria a Dios. Pero en los hoteles no, casi nunca veo televisión. Las únicas veces que yo prendo es cuando estoy en provincia, pero solamente prendo para ver si está Betel en esa ciudad. Es lo primero que hago. A veces no pongo y veo, hasta Betel está bien. Pero yo casi nunca veo televisión. Bendito sea el Señor. No es que yo tenga miedo, no, es que no quiero dar lugar a la carne, hermano. Alabado sea el Señor. Y no es que sea pecado, porque si me pongo a ver una película pudiera hacerlo, pero le digo, no lo hago. Alabado sea el Señor. Prefiero orar, leer y me siento más tranquilo. O sea, cada uno se conoce. Alabado sea el Señor. Entonces uno sabe que mientras usted más alimenta su carne, le va peor y es terrible. Entonces si usted en internet, en donde sea, está viendo algo que usted no debe ver, ¿usted cómo va a ceder, hermano, y seguir mirando, y seguir mirando, y seguir mirando? El diablo lo envuelve, sea en pornografía, en cosas ilícitas, y al contaminar su mente, su corazón, el diablo lo destruye. Y eso le lleva a usted a ir a un prostíbulo o a hacer algo ilícito, sea hombre o sea mujer. Bendito sea el Señor. Entonces, uno tiene que conocerse, conocer que no estamos seguros 100%. El apóstol Pablo, por eso aquí en la palabra dice, yo veo esto, ¿no? Que hay una ley, gloria a Dios. Porque miren lo que dice acá en el verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. A eso yo quería llevarla. Según la palabra de Dios, según su cristianismo, su experiencia con Dios, usted se deleita en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Usted escucha los mensajes. Cuando escuchamos los mensajes, nos gozamos. Eso nos motiva a buscar a Dios, nos motiva a santificarnos. Hacemos muchas promesas. Le decimos, Señor, quiero cambiar, quiero servirte, quiero hacer cosas para ti, quiero ser útil en la obra, hay muchas cosas, santificarme, quiero que me mantenga limpio mi mente, mi corazón. O sea, según el hombre interior, dice, él se deleita en la ley de Dios. La ley contra lo malo, contra el pecado, Pablo sentía que él se deleitaba en la palabra de Dios. Como usted escucha un predicador que predica contra el pecado, contra el adulterio, contra lo malo, y usted se deleita y dice, amén, amén, gloria a Dios, así es, bendito sea el Señor. Pero dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el verso 22. Pero en el verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gloria a Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo habla del cuerpo de muerte. ¿Qué era el cuerpo de muerte? Era la pena de muerte que aplicaban a las personas que habían matado. Había formas de matar a una persona. Lo crucificaban, lo colgaban, pero los romanos tenían una forma de matar. Cuando alguien había cometido un crimen, había cometido un abuso contra alguien, y los juicios eran rápidos. Si lo habían agarrado ahí infraganti o inmediatamente lo habían visto personas cometer el crimen, lo que hacían era amarrar el cadáver de la persona, de la víctima, lo amarraban de espaldas a la persona culpable y lo dejaban en un campo, y ahí pasaban los días y la persona moría de hambre, de sed, pero teniendo un cadáver atrás, de terror, gritaba, así era. Eso se llamaba el cuerpo de muerte. Y a eso es lo que Pablo está diciendo. Es como que nosotros, como que estamos en el espíritu, pero tenemos como un cuerpo de muerte. Alabado sea el Señor. Que quiere
que quiere crecer, que quiere hacer lo que quiere, que nos quiere llevar a hacer las cosas malas. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el verso 25, el mismo apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, lo que Pablo dice, gracias al Señor Jesucristo, gracias al poder del Evangelio, es que nosotros nos podemos librar de ese cuerpo de muerte. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros podemos decir las fuentes de la tentación, que es en la palabra del Señor, como decíamos, es más sutil, es eficaz y destructiva. Y hay 6 pasos que nos van a llevar al pecado, si es que no lo frenamos, ¿no? Porque Dios nos da las armas para frenarlo. Pero todos los que han pecado han atravesado estos 6 peldaños. El primero es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es lo que yo le dije, lo que Pablo habla acá, el cuerpo de muerte. La batalla que hay entre su hombre interior y la ley de sus miembros, su cuerpo. Es una batalla, es una guerra. Todo cristiano experimenta eso. Bendito sea el Señor. Tenemos un ataque. Nosotros cristianos decimos, tenemos un ataque, hermano, estoy bajo ataque. Tengo un ataque del diablo fuerte, terrible. Gloria al Señor. ¿Y cómo vencemos? Pues orando, ayunando, escuchando la palabra y estando en la iglesia. No hay otra manera de vencer. Eso no es como una inyección antipecado, eso no existe. Es permanentemente dependiendo de Dios, buscando a Dios, estando en los cultos, orando, ayunando, leyendo la palabra. Si usted se llena de Dios, es el mejor antídoto. Escucha mensajes, es el mejor antídoto contra todo eso. Entonces, uno es tentado, es el primer paso. Cuando uno es tentado de la propia concupiscencia, o sea, ese virus que está dormido. Cuando el creyente es tentado, cuando el creyente puede estar usted fuerte o puede estar débil. La Biblia dice, gloria a Dios, que el diablo, que el Señor lo reprenda, va a atacarnos en el día malo. El diablo puede atacarnos cuando estamos fuertes, estamos buscando a Dios, lo va a hacer. Pero el diablo sabe que ahí no nos puede hacer daño. Pero el diablo va a esperar el día malo. Y cuando viene el día malo, el diablo lo sabe. El diablo trabaja para el día malo. El diablo te va desconectando de la iglesia, de las cosas de Dios, te va desconectando espiritualmente. Ya no piensas en la palabra, ya no estás en tu mente en las cosas de Dios, en los textos bíblicos, en lo que dice la palabra. Si usted se llena de Dios, hermano, usted todo el día está pensando en las cosas de Dios, el diablo no lo va a poder vencer. Ese es el mejor escudo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. El diablo busca el día malo. El diablo te va desconectando, te va atacando. Y cuando ve que estás debilitado, ahí es cuando te da el zarpazo, el golpe. Por eso se llama el día malo del creyente. Y el diablo sabe cuándo te da el zarpazo. El diablo prepara el terreno, sabe por dónde va a atacar, conoce nuestros puntos débiles, nos conoce, que el Señor lo reprenda. Alabado sea el Señor. Ahora, dice, el segundo paso es atraído. Viene la atracción. Él está usando una figura, el apóstol, gloria a Dios, Santiago está usando acá en el capítulo 1, en el verso número 14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, primero es tentar, luego es atraer. Y él usa una figura del pescador, porque los pescadores o los cazadores lo que van a hacer para su presa o para el animal que quieren cazar, primero lo van a atraer. ¿Cómo la traen? Con un anzuelo. ¿Cómo la traen? Con un señuelo, engañando. Bendito sea el Señor. Así es como los pescadores o los cazadores atrapan a su presa. Los atraen, los engañan y le dicen: ven para acá, esto es una buena comida, esto que vas a disfrutar es lo mejor, es bueno, es sabroso, es precioso, o es una mujer, un hombre, lo que sea. Gloria a Dios, eso es atracción. Cuando una persona o alguien es atraído, especialmente cuando son en la caza, o sea, en el mar, en la pesca, o los cazadores de animales, es cuando esas personas, esos animalitos salen de su manada, porque los peces van en manada y también los animales van en manada, pero de toda esa manada siempre los animales atraen a uno, y hay uno que está medio distraído y se va tras algo que brilla, algo que le llama la atención. Así es como el diablo trabaja con nosotros, que el Señor lo reprenda. O sea, todos estamos buscando a Dios, estamos en la iglesia, pero el diablo sabe quién está descuidado y a ese lo atrae. Y le pone un señuelo y le pone un bocado. Gloria a Dios. Y en el anzuelo le pone la carnada. Entonces, primero es atraído y luego seducido. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es atraído? A través de pensamientos e imaginaciones impuras, porque la herramienta más poderosa del diablo es atacar la mente, hermano. Los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo dice: ataca la mente, te mete imaginaciones impuras, cosas que tú sabes que están mal. Bendito sea el Señor. Pero que te las empieza a poner de tal manera, cosas que puedes tú haber hecho en el pasado, recordatorio de cosas, y empiezas a cavilar en tu mente, y así es como el diablo te va debilitando. Así el diablo te va desconectando de la palabra. Ya no sientes la palabra, no sientes la presencia, no sientes cuando lees la palabra, no sientes lo mismo. Bendito sea el Señor. Y luego es seducido. Porque tanto es el bombardeo a la mente, porque al principio, cuando viene esa proposición de Dios, dice que el Señor te reprende, eso nunca va a pasar conmigo. Pero el diablo sigue bombardeando y sigue bombardeando. Entonces, cuando tú dices de repente, puede ser, ¿y qué pasaría si lo hago? Ahí el diablo te está debilitando. Y luego es seducido. Llega un momento que dice: voy a hacerlo, total no pierdo nada. Ahí es cuando la voluntad es debilitada. Y cuando la voluntad es debilitada es cuando el diablo ya trabaja terriblemente. Y luego la concupiscencia que afloró, que está fuerte, concibe. Y como dice la palabra, después entonces la concupiscencia, verso 15, después que ha concebido, ¿se da cuenta? La concupiscencia primero toma fuerza, luego concibe, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí usa la figura del embarazo de una mujer. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que cuando el diablo te incita a algo, es como cuando una mujer está embarazada. ¿Usted cree que una mujer embarazada puede decir al segundo o tercer mes: no, hasta aquí nomás para, ya no quiero tener el hijo? No puede. Eso es irreversible, a no ser que se practique un aborto. Y un aborto, usted sabe, decir contra la palabra de Dios, es un asesinato y un crimen. Pero ninguna mujer puede detener su proceso de gestación, como ninguna persona que ha pecado o que está a punto de pecar o cayó en la red del diablo puede evitar, puede frenar que eso no se dé. Es casi imposible, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos hombres
conozco testimonios de personas que se han involucrado, jovencitas, hombres, mujeres, se han involucrado en actos sexuales, en actos ilícitos. Algunos han estado en el hotel, llegan al hotel a consumar el acto, están embrutecidos, la mujer también, el hombre. Es bien raro, caso rarísimo de alguien que ahí recapacite y diga, no, ya no, y salga corriendo. Bendito sea el Señor. Es muy difícil. Se han dado casos, pero son rarísimos. Creo que es el 0.1 o 0.001%. Como decirle, de 1000, puede ser que 2 se hayan librado, pero 998 caen. Alabado sea el Señor. Y Santiago usa el ejemplo de un embarazo. Bendito sea el Señor. Eso se está dando, la atracción, la tentación, la seducción, y luego la voluntad se rinde y la persona dice, ya lo voy a hacer, se decide hacerlo y va a buscar muchas justificaciones, porque el diablo engaña a la gente. Le dice, no, porque esto y por lo otro, porque tengo problemas, porque estoy cansado, y muchas cosas el diablo va a poner en el corazón de las personas para que justifiquen su pecado. Pero luego que pecan, viene el juicio, viene la maldición, viene el azote de Dios. Alabado sea el Señor. Y ya hay que sufrir las consecuencias del pecado. Y cuando David pecó, hemos hablado bastantes veces de eso, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Bueno, David pecó en varias oportunidades, pero el pecado de Betsabé le trajo consecuencias, que murieron sus hijos. Y hubo enfrentamiento de tal manera que uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra él. Entre sus hijos se mataron. Y la Biblia dice que nunca la espada de Jehová se apartará de tu casa. Y David tuvo que sufrir crímenes, asesinatos dentro de su propia descendencia. ¿Por qué? Porque él había cometido un pecado, y el pecado trae consecuencias. Bendito sea el Señor. Cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte espiritual. La muerte es que ya no siente usted la presencia de Dios, siente perturbación, siente tristeza, se siente desesperado, se siente terriblemente mal. Usted, después que se sentía contento, feliz, alegre, sentía la presencia de Dios, luego todo cambia. Conocemos personas que están perturbadas, andan como locos por la calle porque desagradaron a Dios y pecaron. Son las consecuencias del pecado. Alabado sea el Señor. Así es como el diablo trabaja, que el Señor lo reprenda. Y gloria a Dios, vamos a ver. Hemos visto la parte quinta, el peldaño número 5, podemos decir, da a luz, ¿no? El pecado es consumado. Y la parte 6 viene la muerte espiritual. Muerte no física, espiritual, que es perder la presencia de Dios. Se pierde la presencia de Dios. ¿Qué le pasó? Mire, ¿qué le pasó a Saúl? Saúl pecó. ¿Cómo pecó Saúl? Pecó gravemente porque Saúl usurpó la función de sacerdote. Presentó un sacrificio. Desde ahí Saúl estuvo perturbado toda su vida. ¿Cómo estaba perturbado? Que dice la Biblia que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Saúl se sentía con problemas en el sistema nervioso, sentía una perturbación. Tenían que traer a David para que David tocara el arpa, porque David tenía la unción del Espíritu Santo. No era la música, era Dios que ponía la consolación. Y cuando David se iba, le volvían a venir las perturbaciones al rey Saúl por su pecado. Gloria al Señor. Sé que la muerte espiritual no es cualquier cosa. Algunos dirán, no, yo peco, hermano, porque hay pastores, hay creyentes, hay iglesias que dicen, no, con 7 ayunos ya el Señor me levanta. No, las consecuencias del pecado usted no sabe cómo pueden ser. Son terribles.
Así que mejor, gloria a Dios, guarde su vestidura. No peque. Ahora, finalizando, los conductos de la tentación. Gloria al Señor. Los deseos de la carne, bendito sea el Señor, que está en Primera de Juan, capítulo 2 y el verso número 16. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es el 15. El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, mire, lo que hay en el mundo, lo que ofrece el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne, deseos de nuestro cuerpo, de todo tipo. Eso es lo que hay en el mundo. Gloria a Dios. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí tenemos un cuadrito, los deseos de la carne, en el caso, por ejemplo, de Eva, cuando Dios le dice: de este árbol no podéis comer. Y dice la Biblia que Eva y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Justo ella se acerca al árbol. Ahora, mire, hermano, por la descripción del Edén, ustedes saben que la Biblia habla del Edén, el huerto del Edén. Nadie puede decir que el huerto del Edén era una cosa pequeña, ni siquiera de 10,000 metros. Era muy grande, porque la Biblia menciona que lo atravesaban 3 ríos. Y si usted geográficamente ubica cada lugar o cada país, por ejemplo, entre cada río y cada río hay kilómetros de distancia. En Lima, nosotros tenemos hacia el norte el río Rima, que está acá, que atraviesa Lima, pero al norte está el río Chillón y está como a unos 8 kilómetros, 10 kilómetros. Y luego para el sur está el río Lurín, igualmente está a unos 10, 12, 15 kilómetros. Imagínense, solamente ahí hay como 30 o 40 kilómetros. Multiplique por 40, era inmenso el río. Perdón, el Edén era inmenso. Habían miles y miles de árboles. Pero Eva se paseaba por el huerto y Eva se iba a ver. Gloria a Dios, siempre estaba cerca al árbol prohibido. Mire, si Dios le dijo que de ese árbol no debería comer, Eva no debería ni acercarse a ese árbol. Debería estar lejos de ese árbol. Pero ¿por qué estaba cerca? Y comer de ese fruto, si había miles de árboles, hermano. Los deseos de la carne, que muchas veces no es hambre, es gula, es querer comer cuando ya uno está saciado, sencillamente porque son la carne y su deseo y su concupiscencia cuando se descontrolan. Hacen, gloria a Dios, hacer cosas que uno no tiene por qué hacerla. Era ilógico, no tenía sentido, pero así son los deseos de la carne. En otras palabras, cuando viene la concupiscencia, cuando la concupiscencia está en todo su apogeo, usted se descontrola en todo sentido, en toda área de su vida. No hay control, no hay dominio propio. Bendito sea el Señor. Hay personas que no tienen dominio propio en nada y son desordenados en muchas cosas. Gloria al Señor. Como hay hombres que están con una mujer y con otra mujer y con otra mujer, pero ¿cómo? Este es un enfermo. Hasta mujeres que andan con un hombre y con otro hombre y con otro hombre. Usted diría, pero eso es anormal. Gloria, yo no soy así, pero es porque son los deseos de la carne. Los deseos de la carne, gloria a Dios, son los conductos de la tentación. Bendito sea el Señor. El otro texto, ahí mismo en Primera de Juan capítulo 2, verso 16, gloria a Dios, dice los deseos de la carne, luego los deseos de los ojos. Eva, no, dice, el diablo le dice, no,
serán abiertos vuestros ojos. El diablo dice, no. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas esto, vas a conocer más, vas a ser muy inteligente, más que Dios. Los deseos de los ojos. Usted sabe que los deseos de los ojos son insaciables, hermano. Bendito sea el Señor. Usted puede ver y ver y ver y no se sacian. Maravilloso el nombre de Jesús. Y eso es lo que usó el diablo. Por eso le digo, el diablo puede usar la pornografía, el diablo puede usar muchas cosas, lo pone como una oferta, usted lo ve, usted es atraído de esa manera, por los deseos de la carne o los deseos de los ojos. Mire, en el caso de Cristo, Eva vio que el árbol era bueno, pero tenía muchos árboles. Tal vez tenía hambre, podía agarrar los otros, pero agarró ese, porque estaba mal. En el caso de Cristo, en Mateo capítulo 4, como hemos visto que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Había hambre? ¿Jesús tenía hambre? Sí tenía hambre. Y por eso le viene la oferta. Si tienes hambre, tú puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Al hacer eso el Señor estaba cortando todo el plan de salvación, todo el plan de redención. Todo se venía abajo. Jesús nunca iba a hacer eso. Pero fue tentado. Alabado sea el Señor. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no es el pan, sino es la palabra, la obediencia a Dios, es lo que le dijo. Y luego a Eva, no serán abiertos vuestros ojos. Si comes eso, Dios sabe que vas a ser mucho más inteligente y a ella le gustó eso. Y vas a poder conocer. En el caso de Cristo, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó a la parte alta de un templo y le dijo, tírate, porque la palabra dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Era, gloria a Dios, los deseos de los ojos. Para que la gente vea que el Señor, ¿no?, se tiraba y lo venían a auxiliar. Y el Señor le dice, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no voy a hacer la cosa cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera. Y en verdad, la Biblia dice que cuando uno sufre algo, sucede algo, dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, hermano. O sea, Dios nos va a guardar. Sea un accidente, que va a venir un carro contra ti, te vas a caer. Dios guarda a sus hijos, guarda a su pueblo. Pero no porque tú lo estás haciendo adrede, para exhibirte, para que la gente, mira, hermano, para que vean que Dios está conmigo, me voy a tirar de un 5º piso. Hay gente que lo ha hecho. Eso es tentar a Dios. Alabado sea el Señor. Dios no puede ser tentado. O sea, Dios no va a aceptar eso. Vas a matarte. Dios no va a aceptar un chantaje. Nadie puede chantajear a Dios. Nadie puede condicionar a Dios. No es cuando tú quieras, ni porque se te ocurra, ni porque te parece, sino que Dios cumple su palabra cuando nosotros estamos en una situación difícil, cuando tenemos un ataque del diablo, cuando viene el enemigo contra nosotros. Gloria al Señor. Mire, los pastores que han trabajado en la selva, aquí yendo para Junín, yendo para Chanchamayo, todos esos lugares, ellos casi todos los años han sufrido los huaicos, los deslaves, que a veces están en la carretera. La mayoría de pastores me cuenta eso, que han estado viajando y de repente ha habido un rompimiento en la carretera y el carro los ha llevado. A veces han estado en medio del huaico y Dios los ha librado. Conozco pastores nuestros en nuestra obra que el huaico se los ha llevado, hermano. Pero como han estado ellos haciendo la obra de Dios, han estado en un viaje misionero. Ellos no están de paseo, ni están con deporte de aventura. Usted está predicando la palabra y de repente viene un derrumbe, viene un huaico
y agarra el carro donde usted está. Pero conozco pastores que Dios ha permitido que salgan por la ventana. Y en otras oportunidades el agua los ha llevado en el río ahí, y en medio del río ellos han roto la luna y han salido. Ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero si uno diría, no, hermano, vamos, mire, yo me voy, yo me amarro como ese Houdini, creo, hay a un mago que se amarra, todo eso, y dice, se mete bajo el agua. Pero claro, eso también es un engaño. Pero alguno diría, no, y a mí amarre, hermano, y yo salgo como sea. Entonces te vas a morir ahí, porque estás tentando a Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. No es para exhibirse, pues las cosas de Dios no son para nosotros demostrar. Te va a demostrar que Dios está conmigo. Eso no lo podemos hacer, porque si lo haces, te vas a matar. Gloria a Dios. Otra cosa es que Dios permita una situación y ahí Dios te va a librar. En tercer lugar, es la vanagloria de la vida, porque el diablo le dice a Eva, y seréis como Dios. La vanagloria de la vida, el poder, la grandeza. ¿Cuántos hombres han caído en cosas terribles por tener poder, por tener gloria, fama? Gloria a Dios. Qué terrible. Los hombres se corrompen y caen en cosas horribles por eso. Bendito sea el Señor. Y a Cristo, el diablo, que le dijo, lo llevó a un monte alto y le hizo ver todos los reinos del mundo, dice la palabra. Y el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea el Señor. Cristo venció. Mire, en el pecado de Adán y Eva se dieron los tres conductos de la tentación. Se dieron los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso fue lo que llevó a Eva a pecar y luego a Adán también a pecar. Gloria al Señor. Así que el pecado de Adán y Eva no fue una cosa sencilla, hermano. Ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Porque una cosa es, Dios no nos tienta, pero Dios permite. ¿Para qué? Porque cuando nosotros estamos en ese ataque o en esa prueba o en esa tentación, nosotros vamos a desarrollar nuestro carácter de cristianos y nuestra fe. Porque ahí aprendemos a depender de Dios. Porque ahí nos damos cuenta que nosotros no somos valientes, extraordinarios, que somos poderosos, hermano. No, poderoso es el Señor. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿y cuándo dice Pablo eso? Cuando Pablo dice, había un mensajero de Satanás que lo bofeteaba, que lo golpeaba, y dice la Biblia, 3 veces le he pedido a Dios que me quitara esto. 3 veces, porque eso me mantiene, me humilla, eso me pone mal, me desespera, es horrible lo que estoy pasando. Y Pablo le clamó, le gritó, le pidió al Señor. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo dice, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el sentido, cuando aprendo a depender de Dios. Ninguno de nosotros nos vamos a sustentar en nuestras propias fuerzas. No confío en sus fuerzas. Que yo soy muy consagrado, que yo voy a la iglesia, que yo estoy bien, tremendo. Nunca confíe en eso. Siempre sea humilde. Alabado sea el Señor. Yo he conocido muchos que dicen, no, hermano, ¿qué va a pasar conmigo? Eso nunca me va a pasar a mí, yo estoy bien. Y han fallado a Dios. Porque el cristiano siempre debe mantenerse humilde y sencillo. Gloria a Dios. Luego, cuando nosotros vencemos en la tentación, demostramos que el poder de Dios es mucho más grande que el poder de Satanás. Cuando un creyente vence en la tentación, se siente contento, feliz, alegre, se siente respaldado. Sentimos un gozo tremendo. Y lo más lindo,
sentimos que no le hemos fallado a Dios. Eso, creo que esa satisfacción es la más grande que puede haber. Decirle: Señor, a pesar que vino esto, no te fallé, Señor, porque te amo con todo mi corazón. También cuando el cristiano vence, es recompensado y tiene gozo y tiene bendición. Y eso es lo que Job dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo había escuchado de ti, Señor, pero ahora te he visto, te conozco, he hablado contigo. Alabado sea el Señor. Qué bendición más grande. Cuando uno vence la tentación, tiene más comunión con Dios, está más cerca de Dios. Además, nadie podrá entrar al cielo si no vence la tentación, porque todos somos tentados y tenemos que vencer. Y vencer no un día, sino todos los días de nuestra vida. Usted no va a decir: no, hermano, yo no quiero ser tentado, yo solamente hasta un tiempo, ya después quiero descansar. Nunca va a descansar usted. Siempre va a ser tentado hasta que estemos en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Finalmente, ¿cómo vencemos la tentación? En primer lugar, podemos vencer. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios que venzamos. Dios no nos va a llevar a una guerra a perder. Dios nos lleva a una guerra a vencer. Y Dios nos da las herramientas y el poder para vencer. Si alguien cae, si alguien se le aflojan las piernas, es porque quiso, es porque no peleó. Pero que usted tenga herramientas, tenga el poder de Dios, tenga la ayuda de Dios, siempre lo va a tener. Siempre lo va a tener. Bendito sea el Señor. Por eso el propósito de Dios es que venzamos. Tampoco debemos buscar la tentación. Usted no debe ir a lugares, ver cosas que lo van a llevar a ser tentado. Tampoco puede caer en eso, hermano. Gloria a Dios. Si usted sabe que frecuentar personas, sitios, lugares donde usted antes hacía cosas indebidas, personas con las que usted antes tuvo cosas que eran malas, si era en droga, en alcohol, en sexo, en cualquier cosa, usted no debe frecuentar eso. Gloria a Dios. Uno tiene que alejarse de todo eso, porque eso es ser sabio. No debemos buscar la tentación, sino evitarla. Gloria al Señor. También velar y orar en las madrugadas. En un momento que usted se levanta, gloria a Dios, y empieza a orar a Dios, y eso le da fortaleza espiritual, eso le ayuda. Y Dios ve eso, Dios se agrada de eso. Y hace que Dios le dé su cobertura, le da poder, Dios le ayuda, lo bendice, porque ve el deseo de usted de buscarlo de todo corazón. También leer, meditar, confesar y obedecer la palabra de Dios. No hay cosa más linda que cuando usted lee la palabra, usted se fortalece espiritualmente. La palabra está llena de promesas, la palabra está llena de historias poderosas que nos hace confiar en Dios, apoyarnos en Dios, sustentarnos en Dios. Y finalmente debemos asistir a la casa de Dios y buscar a Dios de todo corazón. Si nosotros hacemos eso, el diablo no va a poder. Hay creyentes acá que tienen 20, 30 años fieles a Dios. Gloria al Señor. 10 años, 15 años fieles a Dios. Se puede, hermano. Se puede vencer. Se puede vivir una vida sin pecar. Se puede vivir una vida, gloria a Dios, dependiendo de Dios, con la ayuda de Dios. Claro que sí. Dios quiere que vivamos así. Nos ponemos todos de pie. Quiero orar. En esta noche queremos orar por aquellas personas que están acá. Han venido a buscar de Dios. Y quiero orar para pedir a Dios que Dios te ayude. Si alguien está pasando una prueba, tiene un ataque del diablo, si alguien aquí siente, gloria a Dios, que la obra del diablo, la tentación, viene el ataque, usted dígale: Señor, ayúdame, ayúdame.
Levante su mano si quiere que hagamos una oración por usted y le invito a venir aquí al altar. Aquí vamos a orar para que Dios le liberte, para que Dios le bendiga, para que Dios le fortalezca. Usted ha venido a la iglesia a tomar fuerzas en Dios, a tomarse de la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Y esta es una noche especial y aquí Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir. Dios va a poner su mano poderosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Gloria a Dios, vamos a orar. Si alguien acá le dice, Señor, ayúdame, ayúdame, fortaléceme, Señor. Necesito el poder de tu Santo Espíritu, necesito la ayuda del cielo, necesito liberación, necesito fortaleza física, necesito, Señor, la unción, la llenura. Que cuando viene la llenura y el poder del Espíritu Santo, tenemos más fuerzas, más poder para vencer contra toda obra del diablo. El creyente es más poderoso. Por eso toda la iglesia debe buscar el poder, la llenura, la unción del Espíritu Santo en la madrugada, en la mañana, en la noche. Dígale, Señor, lléname, bautízame, tócame, Señor, hazme una persona nueva, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame, Padre Celestial. Ponte en la mano de Dios y el Señor te fortalecerá, el Señor te ayudará. Se romperán las cadenas, las ataduras. Si estás a punto de pecar, si el diablo te está rondando, te está atacando, el diablo te está tentando, dile al Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas, y el Señor te ayudará, el Señor te libertará, te bendecirá. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, en esta noche que tú bendigas a todos los que están aquí, Señor, que tú los toques, Padre Celestial, que tú los libertes a los que están cautivos, Señor, que reprenda toda obra del diablo. Trae un cambio, una liberación, Señor. Tu presencia poderosa sea sobre cada vida aquí, Señor, renovando, cambiando, transformando, libertando. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. En el nombre de Jesús, pon tu mano, extiende tu mano poderosa, Señor. Ayuda, Señor, ayuda, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y te pido por los que están enfermos, Padre, que tú los toques, que tú los sanes, Señor. Los que tienen algún mal, los que están adoloridos, Padre, que tu presencia, que tu bendición sea con cada uno de ellos. Sé tú cambiando, rompiendo las cadenas, libertando, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. En Cristo Jesús, tuya es la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, bendito Dios.